Les decía, bueno, el video lo voy a ir grabando como por secciones para ayudar a la, digamos, a la continuidad un poco, que no se me agote eh, los espacios, ¿no? Para tomar un poco de aire. Bien, en esa idea cartesiana, en esa idea de la subjetividad y del inicio del humanismo, eh, el humanismo se convierte en el punto de partida epistemológico del ser, del hombre como sujeto. Fíjense que la idea de sujeto que aquí aparece está asociada con el hombre que piensa, con el hombre que tiene conciencia, ¿ya? Diferente a la idea de sujeto que va a plantear Foucault más adelante, pero de Foucault nos ocuparemos más adelante, todavía no. En ese, en ese humanismo, con ese punto de partida epistemológico del hombre como sujeto centrado, a partir del cual es posible conocer todo lo que hay en el mundo, Descartes debe hacerse una pregunta, ¿no? Y es si lo que yo veo afuera, la realidad que yo entiendo del mundo, es una misma esencia o son percepciones de realidad o son otra cosa, ¿no? ¿Cómo sé que lo que está afuera existe? Es básicamente la pregunta. Y ya de eso nos ocuparemos también hoy en esta sesión. El problema que muestra Descartes es que el centro de ese pensamiento, decíamos, es la subjetividad. Mi pensamiento es lo posible porque puedo filosofar, porque puedo pensar. Pero para eso Descartes tendría que demostrar la existencia de la realidad externa, ¿ya? Para demostrar la existencia de lo externo, Descartes se va a pensar desde una idea teológica, lo que de entrada, si se dan cuenta, resulta contradictorio para la teoría filosófica que él está planteando. Es decir, estamos en un momento donde estamos posicionando al hombre como centro del universo y por lo tanto a su razón, y estamos acabando con una idea teológica del hombre como centro del mundo, del Dios como centro del mundo, y estamos poniendo al hombre como el centro del mundo, pero la explicación que encuentra Descartes de la realidad externa es, eh, es una explicación teológica. Entonces Descartes pensaría algo como lo siguiente: ya que yo veo todas esas cosas ahí afuera, entonces esas cosas deben existir porque si no Dios me estaría engañando. Por lo tanto, todo aquello que yo veo que está ahí afuera es la res extensa o la cosa extensa o la cosa de afuera que debe existir porque si no Dios me estaría engañando. Sin embargo, Descartes se engaña a sí mismo con esta afirmación porque, como les decía, viene asumiendo a partir de este razonamiento o de esta lógica más bien, porque se van a dar cuenta que es más como un pensamiento de silogístico, es un pensamiento teológico medieval y no está basado en su propia teoría de la razón, ni de la duda, ni del pensamiento como principio mismo del hombre. Entonces se engaña a sí mismo. Les digo que es un silogismo porque para tenerlo, digamos, desde otro punto de vista sería algo así como la pregunta: ¿cómo demostrar que la realidad externa realmente existe? Y Descartes recurre a la veracidad divina y con ello para demostrar que Dios existe, y esa sería una prueba ontológica, ¿no? Dios, ese es el silogismo, existe en mí la idea de perfección, diría Descartes, pero yo no soy perfecto. Por lo tanto, alguien debe haber puesto en mí la idea de perfección. Y ese alguien no puede ser otro que Dios, porque es perfecto, ¿no? Y Él es quien pone esa idea de perfección. Por lo tanto, digamos que esta es una gran crítica a esta teoría porque su idea en sí misma sigue siendo altamente subjetiva, ¿no?
Entonces, con este principio a lo que voy es a cómo se concibe el sujeto cartesiano, ¿no? La idea de sujeto cartesiano es la siguiente: parte del ego cogito, o sea, el pienso, luego soy, del pienso, luego soy. Esa es la idea de sujeto cartesiano. Más adelante Freud va a mostrar que Descartes no tuvo en cuenta que hay cosas que ese sujeto ignora en sí mismo y que están en el inconsciente, ¿no? Entonces recordemos que los estudios de Freud pues van a hacer esa alusión a los pensamientos conscientes e inconscientes y nos va a decir, Descartes ignora que hay elementos inconscientes que hacen que yo tenga una forma como de opacidad de mi conciencia, porque esos elementos inconscientes nunca pasan por mi conciencia, nunca se hacen conscientes, nunca se hacen razón, y por lo tanto hay conductas que yo no quiero hacer y hago. Por lo tanto, hay acciones repetitivas que yo no quiero seguir llevando a cabo y sin embargo las hago. ¿Cómo? Entonces le diría a Freud a Descartes, ¿cómo me explica que pase eso, no? Hay situaciones que no queremos soñar y las soñamos. Ahí es cuando viene la gran herida del cogito cartesiano, cuando Freud le muestra a Descartes, ya mucho más adelante, ¿no?, que su teoría no tiene validez, ¿no? Que esa idea de sujeto que se plantea Descartes, pues no es una idea válida hoy en día, ¿no? Porque ha demostrado Freud que existen elementos inconscientes que no podemos controlar y que no podemos hacer conscientes en términos de nuestras acciones, en términos de nuestra razón. Pero en contraposición a esta idea un poco de Descartes en términos de la conciencia, aparece Sartre. Fíjense cuándo aparece Sartre. Sartre es un filósofo del siglo XX, muy inmiscuido en todo lo que fue Mayo del 68 y todo el auge filosófico de esta rebelión un poco, de esta idea de cambio que había por entonces. Y Sartre es un filósofo que va a ser considerado el filósofo de la libertad, ¿no? Sartre va a demostrar que esa conciencia, como fíjense que Descartes aleja la conciencia del mundo real, ¿no? Pareciera que Descartes dijera la conciencia está aquí y el mundo real está allá. Pero Sartre va a decir, no podemos alejar la conciencia del mundo. No podemos alejar la conciencia del mundo. De hecho, al mundo le es inalienable a la conciencia. La conciencia no puede estar por un lado y el mundo por el otro, ¿no? Esa idea es la que Sartre y los fenomenólogos de la época van a demostrar frente a que la conciencia parece arrojada al mundo, ¿no? Arrojada al mundo. Y ponen un ejemplo parecido a este, ¿no? Cuando corremos detrás de un colectivo por alcanzar el colectivo, vamos tarde para la universidad, corremos detrás del colectivo para alcanzarnos, no tenemos la conciencia de estar corriendo detrás de un colectivo. Tal vez si tuviéramos la conciencia de estar corriendo detrás de un colectivo, terminaríamos perdiendo el colectivo porque asumiríamos el pensamiento de estar corriendo, ¿no? Es algo así. Por lo tanto, diría Sartre, la conciencia es un acto de intencionalidad. Ojo, la conciencia es un acto de intencionalidad. Descartes, al final de su discurso sobre el método, termina diciendo algo como lo siguiente: yo no deseo para mí fortuna y grandes deseos. Yo solo quiero que me dejen disfrutar de mi ocio, que es un ocio creativo, ¿no? No es como el ocio de nosotros hoy, de tirarnos en una cama y rascarnos la barriga,
sino es un ocio creativo, es decir, es un ocio para pensar, es el ocio de los filósofos. Déjeme pensar. Pero ese déjeme pensar tampoco está detrás de la idea de déjenme pensar para pensar el mundo y nada más, sino déjenme pensar para transformar el mundo. Es decir, es un concepto filosófico asociado con el pensar y el actuar. Con el pensar y el actuar. Es decir, es un ocio creativo que le permite pensar qué es la función del filósofo. El filósofo tiene que dedicarse a pensar, pero pensar para transformar al mundo con el pensamiento. Esa es la tesis 11 de Marx, en la que no solo se debe pensar el mundo porque sí, sino se debe pensar el mundo para transformar. Y yo les decía a ustedes, yo tengo grandes problemas todas las noches, ahora en estas noches más no duermo porque tengo mucho miedo también de equivocarme con lo que pueda decir, con lo que pueda pensar. Y hoy me pregunto, como me lo pregunté hace 8 días también en la clase y se los hice saber, ¿cómo pueden dormir tranquilos? ¿No? ¿Cómo nuestros gobernantes pueden dormir tranquilos ante una situación tan preocupante como la de ahora, en la que tenemos no que sentarnos solamente a pensar en el mundo y en la pandemia y en todo lo que esta situación a nivel macro, global, de sujeto, como lo quieran llamar, puede cambiar y transformar, sino cómo empezamos a hacer esas acciones ahora mismo, ahora mismo? ¿Cuáles son las acciones que estamos tomando? Y vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Con cuáles acciones me siento bien? ¿Con cuáles acciones tengo miedo? ¿Cuáles acciones son las que están tomando para generar esos cambios y esas transformaciones y no quedarse simplemente en el pensamiento, ¿no? En la idea. Por lo tanto, fíjense que esta idea cartesiana al final es una idea para la libertad. Déjenme pensar. Es decir, quiere utilizar su ocio para la libertad de pensamiento. Y esa concepción de universo hace que tenga una relación con la vida y por lo tanto un compromiso con la vida. Si se dan cuenta de eso, es decir, la relación entre el pensar es una relación con la libertad y es una relación con la transformación, pero sobre todo con el compromiso que tenemos de asumir el mundo hoy, no mañana. Mañana capaz es tarde, ¿no? Y lo digo muy en serio. Hoy, ¿cuál es nuestro compromiso con el mundo hoy? Para eso, pues tendríamos que analizar nuestro siguiente punto, que es la libertad como fundamento del ser de Sartre, de Jean-Paul Sartre. Ya les adelantaba que, Sartre una vez escribe el texto El ser y la nada, va a recibir muchas críticas que provienen del escenario marxista, ¿no? Los marxistas van a ser enfáticos en decir, no nacemos con la libertad, hay personas que no nacen libres porque nacen en medio de un mundo histórico, de una situación histórica de pobreza, de desempleo, de enfermedad, de falta de oportunidades, de situaciones económicas que se oponen, de lucha de clases, etcétera, que lo que hacen es condenar al ser humano cuando nace, ¿no? Nacemos condenados, un poco una idea, algo así existencialista, un poco materialista, ¿no? En fin, también. Y Sartre sí dice, los materialistas, los marxistas van a decir, llegamos a perder. Y si llegamos a perder, ¿cómo es que podamos tener libertad si llegamos a perder? Y Sartre va a decir, ¿por qué no unimos esta idea del marxismo y del existencialismo y partimos de la concepción de conciencia hacia el funcionamiento del mundo material? A ver, un poco más despacio. Cuando Sartre escribe un texto que se llama La crítica de la razón dialéctica, que es uno de sus textos más enriquecidos, más complejos de leer y además más grandes en términos de volumen también, Sartre va a desarrollar una idea muy interesante que es la dialéctica del grupo, y va a decir, hay un grupo
de personas que se congregan, pero al congregarse, pierden o ceden su idea de libertad, ceden su idea de libertad. Este grupo de personas se condicionan a través de unos términos donde se hace como una especie de juramento o de pacto para que todos entren a cumplir, digamos que la normativa de pertenecer al grupo. Pero cuando yo hago ese juramento o hago ese pacto, lo que estoy haciendo es cediendo mi libertad para que otro domine mi libertad, para que otro asuma mis decisiones y para que otro delegue las acciones que yo debo hacer. Entonces, él va a poner un ejemplo, bueno, no, ahora les muestro el ejemplo. Primero una pregunta, una reflexión. En ese momento, uno debe reflexionar si yo cedo mi libertad por pertenecer al grupo, y todos pertenecemos a grupos, ¿no? Porque pertenecemos a la comunidad familiar o los amigos o el mismo Estado es un grupo y empezamos a pertenecer a esos entes grupales. Ahí tenemos que preguntarnos y reflexionarnos sobre lo que hemos reflexionado en otras clases, el papel de las normas, el papel de las leyes, el rol de nuestros dirigentes. Y fíjense que pensar en el rol de nuestros dirigentes hoy es un tema crucial. Cuando, sobre todo ahora, hace no sé, media hora capaz, que en la tarde de hoy sale el comunicado de la alcaldesa junto con el gobernador asumiendo unas medidas de contención para el fin de semana del 20, ¿no? Que ya habrán conocido ustedes como el toque de queda, como el aislamiento, este simulacro de aislamiento preventivo que implica que ya no podemos salir de nuestras casas, etcétera, atendiendo la situación de escala creciente, exagerada, porque lo es, de una pandemia que nosotros no vamos a poder controlar porque no tenemos sistema de salud para controlar eso. Y a las 2 horas, no mentira, sí, a las 2 horas básicamente, o en la tarde noche ya, que es, sale el presidente diciendo que eso no puede ser posible, que él como presidente quita el decreto de los alcaldes y de los gobernadores y además dice quien alcalde y gobernador que no asuma esto pues tendrá que asumir las consecuencias en términos legales por no hacerme caso. Y uno se pregunta cómo el presidente puede hacer eso hoy. Sí puede hacerlo, porque ayer el presidente decretó el estado de emergencia en Colombia. Una situación que le da un indulto al presidente y que básicamente con eso nos dice el presidente puede tomar decisiones a su propio razonamiento, con su propia cabeza, sin que esas decisiones pasen por un cuerpo legislativo que las haga cumplir, que les dé un aprobado, que les dé un visto bueno, es decir, no pasan por el Congreso, se declaran por decreto porque estamos en un estado de emergencia. Bueno, y perdónenme, bueno, yo que tengo que pedirles disculpas también por cómo voy a asumir algunos ejemplos dentro de estas clases, ya ustedes conocen un poco, pero ante una situación tan crítica como esta, dejar que el presidente sea quien tenga la razón de las decisiones que se van a tomar en este país con una situación de emergencia como esta, cuando es clara su idea por preservar el capital, pues es nefasto, nos condena a todos a la muerte. Por eso Petro decía cuando se lanzó de candidato, ¿qué quieren? ¿Un estado para la muerte o un estado para la vida? Y la gente aquí decidió un estado para la muerte. Pues ahora otros que no queríamos eso tendremos que asumir las consecuencias de tener un dirigente como este y que haya asumido una dirección, una situación de estado de emergencia y que con eso pues pueda tomar una serie de decisiones que nos pueden afectar a todos gravemente. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿confiamos en nuestros dirigentes? Es decir, fíjense que hacemos parte de un grupo, ¿no?
Y al hacer parte del grupo, según esto que les venía diciendo, delegamos nuestra libertad a la decisión que el grupo dice que tenemos que tomar o que tenemos que hacer. En ese orden de ideas, ¿estamos dispuestos a perder nuestra libertad? Porque hacemos parte del grupo de los colombianos. Y al hacer parte del grupo de los colombianos, hacemos parte del grupo que toma, bueno, que asume las condiciones históricas de esta presidencia, ¿no? Que va a ser nefasta. Bueno, ya lo es, pero las consecuencias van a ser peores. ¿Vamos a asumir las condiciones históricas, las condiciones de libertad que eso implica? ¿Le vamos a ceder nuestra libertad? Entonces, ahí Sartre diría que a pesar de que estamos inmersos en un grupo y que hemos decidido delegar a través de nuestros políticos, funcionarios, etcétera, nuestra libertad, Sartre dice, siempre queda una libertad para nosotros mismos, digamos, algo de libertad en nosotros. Y esa libertad, él la va a llamar la libertad del sujeto crítico, del sujeto crítico. ¿Son ustedes sujetos críticos? Pregunto yo, ¿son ustedes sujetos críticos? Entonces, fíjense que en este punto del panorama mundial, al final, más que un problema de salud, más que un problema de pandemia, más que un problema de mortalidad que origina el COVID-19, lo que se trata, al final, como diría Foucault, que tenía toda la razón, es un tema del poder y con eso de cómo del poder y con esto de cómo se asumen las relaciones capitalistas, porque no es solamente el poder por el poder, sino el poder del capital. ¿A quién defiende el presidente Duque con esas decisiones? Al poder del capital. El problema es que cuando nosotros decidimos pensarnos este tema de la polis y de la convivencia en la ciudad y de cómo nos organizamos en comunidades para tratar de vivir, elegimos gobernantes que se supone deben estar aliados con ese pensamiento que nosotros hablábamos al inicio de la clase del bien común, un pensamiento aristotélico, un pensamiento virtuoso, donde el hombre que es político se dedica a la política y se le paga para eso, para que cumpla las finalidades del filósofo, que es pensar. Pero pensar en términos políticos, pensar en términos de cuáles son las mejores decisiones para el Estado colombiano, para la ciudad, para el mundo. Y en ese orden de ideas, lo propio del ser político debería ser asumido desde la condición de libertad, de cómo yo me alejo de mi familia, de cómo yo me alejo de mi grupo de amigos, de cómo yo me alejo de otro tipo de instituciones para tomar decisiones en términos de libertad, del bien común, del sujeto que se piensa de manera consciente el mundo y a partir de allí empieza a tomar decisiones consecuentes en términos políticos y en términos éticos. El problema de Colombia es que nosotros no tenemos un presidente que sea autónomo en sus decisiones, o sea, no tenemos un presidente que piense como desde el pensamiento cartesiano, ¿no? No tenemos un presidente que piense desde esa necesidad política del país en este momento. Tenemos un presidente que responde a un grupo que domina, Y ese grupo que domina se llama capital, se llama capitalismo. Y el capitalismo es el que está tomando las decisiones del nuevo mundo. ¿Quién merece estar en el nuevo mundo y quién no? Y con esta reflexión pues están condenando a la humanidad o están diciéndole a la humanidad, básicamente nos están diciendo a nosotros, quién tiene que vivir y quién no tiene que vivir. Porque es al final una lucha de poderes por el capital, es al final una lucha de poderes por lo económico. Y bueno, me van a perdonar que me exalte un poco, ya me conocen, ¿no? Pero bueno. En ese orden de ideas,
quien asume esa idea del nuevo orden mundial es el capital. Y es imposible no pensar en Foucault cuando uno empieza a tener esta serie de discernimientos, de pensamientos, etc. Pero vamos a volver a Sartre. Sartre, habíamos dicho, dice que a pesar de todo, a pesar de estas condiciones económicas, a pesar de estas condiciones de Estado, a pesar de estas condiciones sociales, políticas y demás, hay una pequeña libertad que nos queda y es lo que vamos a hacer con el pensamiento crítico, con la conciencia crítica. Y él cita un ejemplo, ¿no? Entonces, que yo lo voy a parafrasear y a cortar un poco, y es más o menos este. Cuando el grupo le dice a alguien que tiene que ir a matar al otro, el otro dentro del grupo asume que sí, que tiene que ir a matar al otro y digamos que no pone mayor situación a eso porque el grupo está avalando la situación de avalar al otro, de matar al otro. Entonces, avala la acción, va y mata al otro y no pasa nada. Y él sale a matar al otro. Y cuando ha caminado 2 cuadras y se encuentra con su sí mismo, o sea, se encuentra con su libertad, es el encuentro con su libertad, piensa si realmente tiene que matar al otro. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de matar al otro? ¿Ya? Ahí es cuando Sartre dice, aparece, se encuentra el hombre, el sujeto se encuentra con su propia libertad y asume su propia libertad, la asume. A pesar de que el grupo le esté diciendo que lo que tiene que hacer es esto, él reflexiona sobre su libertad. Ahí es cuando Sartre dice, ese es el nuevo sujeto de la historia. Recuerden que hemos visto un solo sujeto en la modernidad, ¿no? Que es el que instaura Descartes, ¿no? Y es un solo sujeto de la modernidad. Y Descartes en el siglo XX dice, el sujeto de la historia, de esta nueva historia, es el sujeto del tercer mundo. Claro que hay que entender el contexto histórico en el que estaba Sartre, ¿no? Vivía un momento histórico en el que estaba propendiendo la libertad de Argelia, ¿no? Y estaba en toda esta confrontación con Francia y los argelinos salieron con armas y a la guerra por su independencia. Y a la par está sucediendo toda la primavera de Praga y mayo del 68 y las luchas en la Universidad de la Sorbona y parisinas y toda esta situación en Latinoamérica está la Revolución Cubana, la conformación de grupos guerrilleros y todo este panorama histórico lo que va a mostrar es que el colonizado, recuerde que esta historia viene desde del descubrimiento de América, que no es otro que la colonización de los territorios en términos geográficos, culturales y demás. Y dice Sartre, el sujeto colonizado ahora se opone a su colonizador. Y cuando el sujeto colonizado se opone a su colonizador, nace el nuevo sujeto de la historia. Nace el nuevo sujeto de la historia. Es un concepto muy interesante. Ese acto de oponerme a mi colonizador es lo que él va a llamar es un acto libre y es un acto de conciencia crítica. Me opongo a mi colonizador porque mi colonizador no me representa, porque este colonizador no va a determinar quién soy ni el camino por el que debo ir, porque lo que ese colonizador está haciendo está mal, está mal. Y de ahí que vengan las posteriores teorías también y las teorías que van a nacer en este momento histórico sobre la decolonización, la deconstrucción del sujeto, que no son otras formas que pensarse de manera no colonizadora las prácticas diarias, los hábitos y nuestra forma
de concebirnos como sujetos en las ciudades. A partir de estos elementos, dice Sartre, que es el filósofo de la libertad, le reitero, va a decir, entonces a pesar de los medios de comunicación, de los gobiernos, de la propaganda, de la manipulación, del Internet, a pesar de todo eso, yo no acepto que otros manden sobre mí y que otros piensen lo que yo tengo que hacer conmigo mismo o conmigo misma, y se produce la filosofía sartreriana, que es el acto libre del sujeto. La gente que lucha por la humanidad es la gente que lucha por lo mejor que le puede dar al hombre, que es la libertad. Entonces el hombre tiene que pensar en este punto si acepta las cadenas que nos han puesto o si se libera. Y para liberarse debe dejar de ser una cosa y ser un hombre libre, libre. Tomar decisiones en términos de conciencia crítica.